Muy buenas, hoy estoy con la multiherramienta de la marca WorkPro al canal. WorkPro es una marca china que forma parte de Gridstar Industrial, que es un gigante que tiene bajo su paraguas a marcas como Mossy Oak, WorkPro, Swiss Prestige, Flisa y muchas otras más que tienen en el mercado y las venden en diferentes plataformas. En esta ocasión, la marca WorkPro, que está fabricada en China, engloba multitud de herramientas de mano. Tiene alguna multiherramienta, como es el caso de esta, y tiene también alguna navaja y algún cuchillo de trabajo. La cuestión es que esta marca, Gridstar Industrial, está intentando impulsar más en Estados Unidos y de hecho tienen una sede o centro de distribución allí oficial de la marca WorkPro. Entonces, esta multiherramienta en concreto, pese a ser de fabricación china, yo muchas veces os digo que las multiherramientas chinas y los productos chinos los busquéis en plataformas de venta online chinas porque tienen mejor relación, o sea, mejor precio en esas páginas que las estadounidenses. No es el caso de esta. Esta es mucho más fácil encontrarla a la venta directamente en plataformas de venta online estadounidenses. Y de hecho, os va a resultar difícil encontrarla en páginas chinas, porque básicamente se ha lanzado para el mercado estadounidense. Y el precio que tiene en esas páginas es de entre 23 y 25 euros. Una multiherramienta que a mí personalmente me gusta es la 18 en 1, que es muy similar a la Swiss Prestige 18 en 1 que tenemos aquí, para que veáis comparaciones en construcción y demás. Las chapas propias y el corte de las chapas de los mangos son muy similares, pero luego hay diferencias de construcción de las que hablaremos a lo largo del vídeo. Como veis, ya para empezar, este remache no está a la misma altura y aquí tenemos un pliegue en el chasis con un muelle de pretina interior y aquí tenemos un calado en el chasis del mango que conforma un muelle. Eso es una diferencia notable. Y luego, por ejemplo, este alicate posee muelle, ahí se lo puedo enseñar, ahí lo veis, y esta no posee muelle. ¿Vale? Entonces, bueno, son diferentes en algunos detalles, pero el surtido de herramientas, por ejemplo, es idéntico en ambas. ¿Vale? El surtido es exactamente igual. La diferencia es que esta tiene algunas diferencias de construcción con esta y que esta cuesta actualmente entre 30 y 32 euros, más o menos puesta en casa, y esta la puedes conseguir por 23, 25, y una diferencia de precio notable. ¿Vale? Luego cada uno que juzgue si realmente merece la pena esa diferencia de precio o no. En cuanto al peso del conjunto, son 297 gramos funda y multiherramienta. Solo la multiherramienta son 273 gramos. En cuanto a la funda, bueno, pues la funda es una funda de nylon con laterales elásticos que nos permite meter la multiherramienta cómodamente y apurando alguna cosilla más. Los laterales son elásticos, pero no son bolsillos, ¿vale? Como pasa en algunas fundas que tienen un bolsillito aquí, no es el caso. Cierre de solapa con un corchete para asegurar esa solapa, con un corchete que por otro lado es muy similar a los corchetes y a las fundas de las Leatherman actuales, que básicamente es una copia de esas fundas. El logo de la empresa aquí, bordado con una pequeña etiqueta cosida. Las costuras están bien. En la parte trasera tenemos un pasacintos bastante ancho con costuras triples en las uniones de ese pasacintos con la propia funda. Y bueno, pues está bien. En la parte interior, si os fijáis, lo que sí que es mejorable es que el corchete está a la vista y roza con la multiherramienta. Es decir, aquí podría haber puesto una pequeña pegatina de terciopelo similar como tienen algunas fundas y no estaría así. O simplemente haber colocado este corchete después de haber cosido la tela, pero bueno, sin más. Es una funda que no está mal, es una funda que funciona bien para transportar la multiherramienta. Yo personalmente no he usado ni esta ni la de la otra unidad que poseo porque tengo fundas mejores. Y de hecho esta, solo de estar dentro de un tool roll, pues como podéis ver, el propio corchete está muy marcado en la parte exterior. Y esta simplemente va en una funda enrollable de herramientas, en uno de los departamentos, y de enrollarla, abrirla y cerrarla, pues ha ido deteriorando la propia funda, sin más. Vais a encontrar disponible esta multiherramienta en este color verde que veis aquí y también en color azul. Yo tengo esta verde en casa y tengo una azul en el trabajo, pues básicamente porque compré una de cada color y de esa manera pues tengo una aquí y otra allí, ni más ni menos. En cuanto a la multiherramienta, longitud 10,1 centímetros, anchura entre los 3,1 y 3,5 centímetros y un grosor de entre 1,8 y 2,3 centímetros en la zona de clip. Construcción, acero inoxidable 2CR13 en las chapas de los mangos, estructura replegada parcialmente y hecha con varias piezas, como podéis ver. No posee regla como otros poseen grabada al láser en estos cantos interiores, pero tampoco es algo que eche de menos en mi día a día. Tornillería tipo TORS, de acero inoxidable, en este caso cromada, en color negro.
Y luego en la zona de la cabeza del alicate tenemos unos separadores que básicamente son unas arandelas de acero, ¿vale? Esto también es mejorable y os voy a explicar por qué. En esta multiherramienta no lleva unas arandelas, lleva unos separadores de acero con la misma forma de la chapa que son más cómodos a la hora de poner la mano en ella. ¿Cuándo voy a necesitar yo poner la mano aquí para hacer algo? Pues es bien fácil de entender. Voy a sacar este uso, que es el destornillador Phillips, y si quiero trabajar contra un tornillo, yo apoyo y hago presión en la multiherramienta en esta zona y trabajo así. ¿Qué es lo que pasa? Que esa chapa del mango en esta sección vuela y aquí simplemente no vuela. Ahí lo veis, veis la diferencia perfectamente entre una y otra, ¿vale? Esto es más incómodo que esto, no hay más. Esta multiherramienta pesa 3 gramos más que esta, y eso que esta lleva aquí, ¿vale? Pero eso hace que esas piezas, que son de acero en este caso también, hace que sea más cómoda en determinados agarres. Si estas piezas, tanto en esta como en esta, fuesen de un plástico de calidad, en realidad hacen de espaciador, no afectaría nada a su funcionamiento, ni a su rigidez a la torsión, ni nada. Y serían un poquito más ligeras. Aquí está claro que han optado por hacerlo en acero y ya está, y no han buscado mucho aligerar la pieza. 273 gramos no es un peso excesivo, pero sí es cierto que piezas mucho más pesadas al final se hace inviable llevarlas al cinto porque pesan mucho. Esto ya sería, pues como digo yo, no el límite, pero sí, para mí está al borde de lo razonable. Algo más de 1/4 de kilo para una multiherramienta al cinto ya es suficiente porque yo, por ejemplo, llevo más cosas añadidas. Entonces, bueno, sí que suelo mirar mucho el peso y en este peso, pues bueno, todavía es una opción el llevarlas en funda o incluso el llegar a portarlas con clip, con ciertos reparos en algunas ocasiones. Siempre prefiero llevar este peso en funda, la verdad. En cuanto al resto, pues bueno, ya os he dicho. Chapa finita de 0,9 milímetros. Luego las hojas de corte, si os fijáis, tienen un biselado en el lomo, ambas. Ahí lo veis, que es para que cuando estás usando los usos largos que poseen en el exterior, pues el agarre no sea incómodo. Sí es cierto que en la zona de la sierra, por ejemplo, está a 90 grados el borde, pero está un poco más embutido y no suele molestar tanto. Eso es algo que pasa en todas las multiherramientas, formato Leatherman Wave, diríamos, que es el de esta, porque tiene 4 usos largos exteriores y luego tiene una serie de usos en el interior, ¿vale? Que también tienen seguro, pero en esta ocasión por tecla. Los usos exteriores tienen los 4 usos seguro por liner lock, ¿vale? El acceso de los usos exteriores es a una mano en el caso de las 2 hojas de corte, esta que veis aquí y esta que veis aquí, y bueno, el clip de la multiherramienta, cuando llevamos la multiherramienta en el bolsillo, por ejemplo, y sacas la multiherramienta, favorece el acceso, diríamos, a la hoja de corte dentada, que es esta de aquí. Mientras que la hoja lisa, pues si sacas la multiherramienta, te requiere el girar un poco la multiherramienta para acceder a ella. Es decir, para mí, este clip habría estado mejor en esta posición, no en esta, ¿vale? Pero eso es una preferencia personal. Prefiero tener acceso directo a la hoja de filo liso que a la de filo dentado. En cuanto al acero que han utilizado para los usos exteriores, pues cambia de unos usos a otros. Y os explico. Hay un uso, que es el de la hoja de corte de filo liso, que es diferente a los otros 3. Para este uso han utilizado un acero, diríamos que de mejor calidad, un acero inoxidable 8CR13. Es un acero con un contenido de carbono decente, entre un 0,7 y un 0,8% de carbono, un contenido también decente de cromo, entre un 13 y un 14,5, que hace que sea un acero inoxidable. Tiene una retención de filo normalita, adquiere un filo bastante fino, se reafila muy fácil y la dureza que le han dado está en 56-58 HRC aproximadamente. Longitud del uso 7,2 centímetros, 6,9 de filo útil y 2,3 milímetros de espesor. En cuanto a la hoja, pues es tipo clip point, con un agujero para acceder a la apertura de esa hoja, unos mecanizados muy buenos tanto en el propio ojal de apertura, que como veis tiene los biseles de los cantos pues bien mecanizados, un vaciado plano, acabado con un satinado corto y las mesas pulidas. El liner lock bloquea correctamente, pero sí es cierto que a la hora de cerrar la navaja de filo liso, la hoja de filo liso, si os fijáis, la de Tembol tiene un actuar un poco perezoso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso a mí no me gusta tanto, pero tampoco es algo que me dé demasiadas pegas. La hoja de filo liso, ya veis, bastante perezoso en sí. Vamos a ir a por el resto de los usos y vamos a ir mostrando un poquito. Esta es la lima de 3 caras, que tiene esta cara diamantada, una cara tipo crosscut y el canto de la lima, que se supone que debería ser una sierra para metales dentados. Y fijaros en el dentado de esta lima. Bueno, pues esto pasa mucho en las multiherramientas chinas de formato Wave, diríamos. Y es que el uso de la lima es el más pobre en rendimiento de todos. ¿Por qué? Pues porque no trabajan bien las limas, es así de sencillo. La lima diamantada sí que hace un trabajo meridianamente correcto, aunque es mejorable.
longitud de superficie 7 centímetros por 1 centímetro de ancho. El largo total del uso es de 7,3 centímetros y un grosor de 1,9 milímetros. La lima tipo crosscut, la misma longitud, 7 centímetros por 1 centímetro de ancho aproximadamente. La lima crosscut no funciona mal, pero podría ser mejor. Y luego la del canto es una auténtica vergüenza porque no hace lo que tiene que hacer, que sería poder trabajar en metales. Punto. La lima de tipo crosscut se siente más cómoda con metales no ferrosos y con materiales más blandos que eso, que con hierro, porque en hierro simplemente pues, no funciona bien, es así de sencillo. Estos usos, que no son la hoja de corte de filo liso, están hechos en acero 3CR13. Es un acero que tiene un contenido de carbono bastante menor, entre un 0,26 y un 0,35% de carbono, un 12-14% de cromo, que no está mal, y la retención de filo que da es bastante justita, aunque es muy fácil de reafilar y adquiere un filo fino. La dureza de los usos exteriores en ese acero 3CR13 es de 54-56 HRC. Usan el mismo acero para los usos interiores e incluso para la cabeza del alicate, pero le dan diferentes durezas que os iré comentando a lo largo del vídeo. Como veis, la lima no es lo mejor de la multiherramienta y vamos a ir con otros usos. Tenemos una hoja de corte, en este caso tipo Shipfoot, con unos dientes bastante agresivos y al final de ese dentado una zona de filo liso que permite cortes por trazado con esta multiherramienta, lo cual es de agradecer porque a veces el filo dentado va bien para unas cosas, pero no va tan bien para otras. El comportamiento con cuerdas, por ejemplo, es muy bueno. Es bastante agresivo. El vaciado del perfil en sí es plano, con una cabosa tiene lo corto y un pulido en las mesas. En esta ocasión vamos a tener una longitud de 7,3 centímetros, perdón, 7,2, una longitud de dentado útil de 6,8 centímetros y un grosor de 2,3 milímetros. Lomo biselado, como os he dicho, para comodidad en cuanto está la multiherramienta en uso, y luego, como podéis ver, pues buenos mecanizados en el ojal de apertura, diríamos, con este pequeño dentado para poder hacer un ligero efecto antideslizante que en realidad pues bueno, pasa un poco desapercibido y que también está presente en la hoja de filo liso. En cuanto al otro uso largo, es este de aquí. Los dos usos largos que no son hojas de corte pues tienen acceso básicamente a través de este calado en el mango y de esta protuberancia, tanto la lima como la sierra para madera que tenemos aquí. Y la sierra para madera funciona muy bien, la verdad. 7,2 centímetros de largo, un dentado útil de 6,4 centímetros, un grosor variable porque está conificada. En la sección de los dientes tiene 1,8 milímetros y la sección del lomo tiene 0,9 milímetros. Eso hace que la sierra, cuando va avanzando en el material, no se quede atrapada, diríamos, tenga espacio para evacuar ese material y no se quede atrapada en el corte, ¿vale? El corte es universal, en ida y en vuelta, actúa en ambos sentidos y es apta para corte por inmersión porque, como podéis ver, tiene un diente en la punta para poder escarbar superficie hasta poder sumergir la sierra y poder seguir cortando. El corte es bueno y la verdad es que sobre la sierra de madera no puedo poner demasiadas pegas. Todos seguro por liner lock y cerramos. Vamos a pasar al interior de la multiherramienta, ¿vale? Nos vamos a encontrar con el alicate. El alicate es tipo needle nose, ahí lo podéis ver, unas puntas bien alineadas. Cuando intentamos forzarlas para sacarlas de ese alineado, cuesta bastante hacerlo y tienen un buen remachado en la zona del eje. El acero que han empleado para la cabeza del alicate es el acero 3CR13 que vemos en las hojas exteriores, pero en este caso hecho a partir de acero en polvo fundido a presión, ¿vale? Y tiene entre 49 y 52 HRC de dureza, un poco más baja, para que en caso de que torsionemos con ellos, pues simplemente no se parta esa cabeza, y porque va a estar sometida a otro tipo de fuerzas que no son las que sometemos pues una hoja de corte, por ejemplo, o una sierra para madera. Posee muelle. Esto puede ser interesante en tareas repetitivas de corte, por ejemplo, cuando estás embridando una lona para cortar esas bridas, puede ser bastante práctico. El cortalambres es tipo cruzado y no es reemplazable. A mí me gustan más este tipo de cortalambres no reemplazables porque el corte suele ser mejor. Tiene una sección de corte para alambre duro, ahí lo veis, que es la que está más cercana al eje, un serrinado bastante fino en la zona de las puntas, que llega casi hasta la punta del todo, y un dentado bastante agresivo en la zona de las tuercas. Es un alicate que funciona bien, que es robusto. Esta cabeza está muy bien ajustada, no tiene tolerancias laterales y va bastante fina. El apoyo, como os he dicho, se hace en estos muelles calados en la propia estructura del mango. Esto es mejorable porque a mí me gusta sensiblemente más que esté apoyado en el chasis replegado, que es una superficie sólida y que tenga un muelle independiente, ¿vale? Pero no es el caso de esta pieza. Esta pieza lleva esos muelles calados en la propia estructura y son los que le dan ese apoyo al alicate. No obstante, quiero que veáis esto. Voy a apretar con ganas el alicate, se comprime, pero no pasa de ahí. Entonces no es fácil que se colapsen esos muelles.
hay que hacer mucha fuerza y aun haciendo mucha fuerza no vas a colapsarlo con facilidad ni de coña. Funcionan bien y pese a que en otros modelos he tenido roturas, aquí la chapa es suficientemente gruesa y está bien rematado para que no partan. En cuanto al resto de los usos interiores, pues bueno, tenemos un surtido bastante variable y que sale con mucha facilidad de su alojamiento, que es algo que yo agradezco porque no tengo demasiadas uñas, ¿vale? Este es el surtido de usos que nos vamos a encontrar en el interior de los mangos, ¿vale? Este está modificado por mí. Tenemos algo que es típico de los alicates multiusos tipo Swiss Tech, de la marca Swiss Tech, y que ha pasado a la marca WorkPro, que es una combinación de dos destornilladores Phillips en uno. En este caso tenemos una punta Phillips del número 2, número 1, una punta Phillips incluida en ese vástago, veis que está metida dentro de la propia sección, que se puede independizar para sacar solo el pequeño, diríamos, y este es del número 1, número 0, ¿vale? La combinación de ambos tiene una anchura, diríamos, de 5,8 por 5,9 milímetros, longitud total 3,1 centímetros. En el caso del pequeño, diríamos, mide 2,6 centímetros de largo y un grosor de 2,6 por 2,6 con una sección cuadrangular. Con 5,8 por 5,9 no es compatible con algunos adaptadores que hay para puntas de 1/4 de pulgada hexagonal, que son las estándar, como estas de aquí, que tienen un hueco de 5 por 5 milímetros, pero se puede llegar a hacer compatible. Para que os hagáis una idea, en esta Swiss Tech la tengo modificada, de tal manera que lo que he hecho ha sido quitar un poco de material de esta cara y de esta, sin afectar al destornillador pequeño, para no quitarle material siendo más delicado, y de esa manera puedo utilizar el adaptador con bits de 1/4 de pulgada hexagonal sin ningún tipo de problema, pero no es el caso de la multiherramienta cuando viene de origen. Esta está modificada por mí, quitando material, con un poco de cuidado en la lijadora de banda, ¿vale? Se puede hacer compatible con ese adaptador, pero no viene siendo compatible con él. El acero que han empleado para estos usos interiores, el acero es el acero 3CR13. En este caso, están endurecidos por debajo de la dureza de los usos exteriores. No llega a ser 54-56 HRC, sino que está entre los 50 y los 54 HRC. De esa manera, pues al ser piezas que están sometidas a torsiones y demás, aguantan más sin partirse, diríamos. Y eso es interesante en usos como el siguiente, que es este de aquí, ¿vale? Este uso es una combinación de dos usos. Un gancho cortamateriales con un destornillador plano en la punta. Y esta zona de aquí está biselada por si queremos utilizarlo de abrepaquetes con la esquina del destornillador, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando combinas un destornillador plano con un gancho cortamateriales se genera, como veis, una especie de cuello de botella donde hay poco material. Si es un material muy duro, cuando haces torsión con el destornillador, lo que pasa con este uso es que se parte por aquí. Con la dureza que le han dado entre 54 y 50 HRC, pues eso no sucede con facilidad. El diámetro con el que podemos trabajar de material, o el grosor con el que podemos trabajar con este gancho cortamateriales, es de 4,6 milímetros máximo de grosor. El destornillador plano tiene entre 4,2 milímetros y 0,7 milímetros de grosor de pala. Longitud del uso, 3,1 centímetros, y grosor del mismo, 2 milímetros de grosor. Vamos a ir a los usos del otro mango, aquí no hay más, están esos tres que veis ahí, este que es doble diríamos, y el uso de destornillador Phillips doble también. Vamos a ir a este lado y sacamos las tres piezas que tienen diferentes utilidades, ¿vale? Tenemos las tijeras son formato wave también, diríamos, una longitud total del uso de 5 centímetros, una longitud de filos de la tijera de 2,1 centímetros, eje remachado, bastante reactivo el muelle que poseen, que es ese de ahí, y yo sí que es cierto que este muelle en alguna ocasión he llegado a partir en alguna multiherramienta. Me ha pasado, o que se me ha doblado exteriormente por estar flojo el eje, o que he llegado a partirlo. Pero, bueno, pues de momento la azul y esta funcionan bien. El manejo de la tijera se hace con esta sección plegada a la tijera y es un apoyo bastante cómodo. ¿Habría sido más interesante un eje de la tijera ajustable por tornillos? Sí, pero, bueno, pues casi todas estas tijeras vienen remachadas siempre. A la hora de plegarlo, abrimos totalmente la tijera, pulsamos el seguro y la plegamos. Como veis, es el uso plegable, diríamos, del interior más largo y queda por debajo de la cabeza del alicate. Seguimos con el siguiente uso, que es un destornillador plano, con una anchura de pala generosa de 6 milímetros, un grosor también generoso de 0,7 milímetros, una longitud total de 2,7 centímetros y un grosor de 2 milímetros. Y es un destornillador plano con el que podemos hacer ligeras tareas de palanca. ¿Qué es lo que pasa? Pues que para que se use como palanca suele ser más práctico que esté pegado a alguno de los bordes de la multiherramienta y como veis está prácticamente centrado. Entonces, bueno, pues ahí esa posición sería mejorable, sería más interesante pegarlo
o a este extremo de la multiherramienta o a ese otro extremo de la multiherramienta. Eso ya es un tema de distribución del uso. Y el último uso que queda es el que os voy a enseñar ahora, que es básicamente un abrelatas de origen que yo he convertido en un punzón, ¿vale? Este abrelatas viene combinado con una muesca pelacables. El diámetro máximo que podemos trabajar con la muesca pelacables es de 4 milímetros. Yo he hecho, a partir de ese abrelatas, este punzón que tiene una longitud de filo útil escariador de 1,8 centímetros. Largo total del uso, 3 centímetros, grosor, 2 milímetros. A mí me resulta mucho más práctico el tener un punzón que el tener un abrelatas, porque es algo que no voy a usar en mi trabajo, sinceramente. Lo mismo, pulsamos la tecla de seguro, cerramos el uso y eso es todo el surtido de usos que vamos a encontrar en esta multiherramienta. Como veis, está bien, es un surtido de herramientas que a mí me resulta práctico, modificando ese abrelatas que trae de serie, tiene un buen surtido de usos en el que lo más flojo para mí, desde luego, es la lima. Los mangos son sólidos, una vez que cerramos la multiherramienta, ya veis, no hay prácticamente movimiento entre los mangos, cuesta mucho mover un poquito esos mangos, una construcción sólida, que es algo que no siempre sucede, hay muchas veces que la multiherramienta tiene mucho juego y no se soluciona apretando los tornillos. En este caso, ambas piezas, la verde y azul, han llegado muy bien ajustadas y con una construcción bastante sólida. Al utilizar los usos largos, pues eso, en la parte exterior la chapa es fina y puede que os moleste más, por ejemplo, que multiherramientas con cachas en aleación de titanio como la Die Camping del E7, que al ser más gruesas son mucho más cómodas, ¿vale? Una cosa que no se comenta mucho, pero que es interesante en esta multiherramienta y en la Swiss Prestige 18 en 1, ¿vale? Y lo vais a ver enseguida. La Leatherman Wave tiene las hojas orientadas con el eje de la hoja de corte aquí y la punta hacia el extremo del mango del alicate, con esta posición de alicate. Y si tú utilizas el alicate cortando cosas, por ejemplo, si la Detenbol es un poco perezosa, esa hoja se puede llegar a abrir parcialmente en multiherramientas que no son la Leatherman Wave, que posee un seguro específico para que eso no suceda, ¿vale? Entonces, las multiherramientas de origen chino que tienen otra disposición, idéntica a la Wave, que no es esta, estas tienen las hojas al revés, como veis tiene la punta de las hojas hacia la parte delantera, yo puedo estar cortando y es muy difícil que esa punta salga, pero es que aunque saliese la punta, está en la parte delantera, no está aquí. Y aquí es un sitio en el que muchas veces metes los dedos, metes la mano, estás tocando con el propio ojo de la mano y te acabas clavando esa hoja y cortando con ella. Tanto en esta multiherramienta como en esta, la disposición de las hojas es al revés y no vas a tener ese problema de ninguna manera, siendo muy seguras de utilizar, que es algo que se agradece cuando vas a salto de mata trabajando con la multiherramienta de un punto a otro. A veces no prestamos mucha atención a pequeños detalles y es más interesante esta disposición de hojas que la que tiene la Leatherman Wave en multiherramientas que no poseen el seguro de ese antiapertura en modo alicate que posee la Leatherman Wave, que es algo que de momento las marcas chinas no han incorporado en sus multiherramientas con este formato, pero que seguramente acaben haciéndolo. Pese a que es una complejidad mecánica añadida, pues es algo que da seguridad. En este caso, en esta multiherramienta no hace falta debido a la disposición de hojas, ¿vale? Como os he dicho a lo largo del vídeo, no es compatible con bits estándar, pero se puede hacer compatible. Un surtido de herramientas interesante, muelle en el alicate, que hay gente que le puede encantar y gente que directamente le sobre, y tiene un precio muy correcto de 23-25 euros puesta en casa. Hay gente que dirá, bueno, sí, pero no es tan buena como una Leatherman Wave, efectivamente, pero tampoco cuesta lo mismo. Y a día de hoy, las Leatherman Wave Plus, que están a la venta, sinceramente no valen ni de lejos lo que piden por ellas. Yo siempre he dicho que cuando te comprabas una Leatherman Wave segunda generación por 90 euros, pues esos 90 euros estaban bien invertidos. Actualmente, para mí no es así. Y de hecho yo poseo más de 60 multiherramientas de la marca Leatherman y a día de hoy no compraría una ni loco. Básicamente porque no valen lo que piden por ellas. Sinceramente, prefiero comprar una multiherramienta de Leatherman descatalogada ya de cuando hacían las cosas bien en el mercado de segunda mano. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Como os he dicho, buena relación calidad-precio, un surtido de usos interesante. No es una Leatherman Wave, tampoco cuesta lo de una Leatherman Wave, y su rendimiento lo amortizas enseguida teniendo en cuenta el precio que tienen. Para mí, todo un acierto de multiherramienta, y de hecho ya os digo, tengo dos, a falta de una. Sin más, espero que os haya gustado, y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.